Bienvenidos a En la Cima. En esta ocasión hablaremos con Cristina Pineda, fundadora de Pineda Cobalín. Bienvenidos. ¿Cómo te formaste? Tú eres una persona muy destacada en el mundo de la moda y pues hay gente que quizá quisiera llegar a donde tú estás, pero cuando niños pues algo nos define. ¿Tú cómo eres? Bueno, ¿qué te digo, Carlos? Que bueno, finalmente yo creo que cuando uno llega, como dices tú, a este lugar, es un resultado de todas las acciones. Es como ir construyendo el día a día. ¿Cómo era? Súper traviesa. ¿Sí eres muy traviesa? Me corrieron de varias escuelas, porque siempre retaba la autoridad. Creo que siempre estaba inconforme con algo, como que, no sé, esa semilla siempre la traje. Entonces, yo creo que me ayudó mucho esa semilla. ¿Dónde estudiaste tu primaria? La primaria la estudié una parte en Morelia, yo soy de Morelia, Michoacán, y luego nos venimos a México y estuve en el Francés del Pedregal. ¿Te costó trabajo el cambio entre Morelia y México? ¿Te gustaba más Morelia en esa etapa de tu vida? ¿Te gustó más México cuando llegaste aquí? Pues bueno, yo creo que cuando eres como muy abierta, te gustan siempre los cambios. Eso es muy bonito. Sí me gustó mucho México porque en México como que había más mundos, ¿sabes? En México era un poco más complejo. En provincia era como más sencillo. Entonces esa parte se vuelve más interesante. Recibiste una formación, Cristina, como muchos mexicanos la hemos recibido, muy tradicional, o no tanto, de parte de tus padres, de tu entorno familiar. Pues sí, yo creo que sí, poco conservadora, pero muy libre también, muy libre por parte de mi papá. Esa libertad me apasiona. Yo siempre lo acompañaba, él era delegado de muchas zonas agrarias, entonces para mí era súper interesante acompañarlo en sus giras. Eso me ayudó mucho. ¿Estabas en contacto con el campo? Sí, con la tierra, me encantaba. Siempre había desde mítines, había temas como muy involucrados con la gente del campo. Entonces, a mí me marcó mucho esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante? Porque yo creo que justo es la parte de la esencia de la vida. Cuando tú vas al campo y ves desde un paisaje agavero, desde un camino sin hacer, yo creo que eso es como lo más bonito, es la esencia de las cosas. ¿Viste muchos campesinos, agricultores? Sí, muchísimos. También para mí era súper bonito ver cómo crece una planta y cómo llegaba Abel, me acuerdo, una persona también del campo que quería mucho, y cómo te decían cuándo iba creciendo el maíz, cuándo tenían que cortarlo. Esa parte me sensibilizó muchísimo. Pero tú estabas muy niña. Estaba, pues sí, bueno, ya no tanto, ¿qué sería? Como 12, 13 años adolescente. Más o menos. Sí. Y acompañabas a tu padre a todas estas giras. Siempre lo acompañaba, sí. ¿Algún lugar te marcó en particular, alguna escena que recuerdes particularmente? Nos estás diciendo de Abel, pero bueno, pues si ibas con él a diferentes lugares, descubriste México así, ¿no? Sí, me encantó México, lo descubrí, me apasionó, pero un lugar, pues es que es la suma de todos los lugares, ¿no? Ahí te quiero preguntar si en esa etapa puedes identificar que en ese momento de tu vida, en esa etapa, también descubriste colores, texturas. Ahora, pues tu marca es una marca muy importante para México y ciertamente que hay algo que seguramente viene de aquellos momentos. ¿Sí? ¿Podríamos decir eso? Claro, por supuesto. Yo creo que México te marca. México, sales a la calle, ves un mercado, es convivir, ver como en un mercadito encuentras a una señora que te vende gusanos, encuentras a una señora que te vende flores. Es increíble ver cómo en la diversidad encuentras tanta riqueza, y eso es parte de esa maravilla de México. ¿Tuviste una infancia y una adolescencia
feliz o difícil? Pues yo creo que muy interesante. La verdad agradezco haber nacido en una familia con recursos, porque realmente eso también es parte de cómo creces. Generalmente yo valoro mucho a la gente que se le dificultan las cosas o que tiene que ganarse las cosas, porque esa gente es la gente que más vale para mí. En la empresa tenemos un equipo increíble de personas que han ido creciendo y vas viendo cómo van cambiando, van aprendiendo nuevas cosas. Entonces, para mí eso es parte de esa construcción. Ahora, no me costó tanto trabajo como a otras personas, y tú cuando ves la realidad social de México... Sí, hay gente que lo tiene muy adverso, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esa parte la agradezco mucho, pero pienso que justo por eso, cuando tienes esa oportunidad, hay que apoyar a más gente. ¿En qué momento de tu vida joven descubres que los colores, los diseños, lo mexicano es algo que podría empezar a orientar tu futuro? ¿Tienes qué edad? ¿15 años? ¿Tienes 20 años? ¿Cuándo es que entra por tu mente la posibilidad de empezar a crear lo que has creado? Caray, pues es que no sé, yo siempre fui empresaria desde chiquita, vendía cosas, organizaba conciertos. Yo creo que es algo que ya traes, es como cuando alguien te dice, Cris, ¿y cómo traes esta sensibilidad o esta intuición? Yo creo que, no sé si realmente sean vidas pasadas o no sé qué sea, pero siempre me gustó hacer cosas. Siempre emprendiendo algo. Emprendiendo algo, exacto. Más que, obviamente, acompañaba a mi abuela a clase de pintura. ¿Qué pintaba, Mi abuela pintaba con las palabras. Mi abuela era brillante, no tienes una idea, Carlos. Leía muchísimo, entonces de repente te platicaba de lugares que no conocía y simplemente por la lectura... Ya los conocía. Cuando yo los descubría era impresionante, porque era como viajar con ella todo el tiempo, era un deleite estar con ella. ¿Ella estaba aquí en la Ciudad de México o estaba en Michoacán? Ella estaba en Morelia. En Morelia. Sí. Y te quiero referir a ella porque dices pintaba. ¿Qué pintaba? ¿Pero pintaba qué? ¿Pintaba lienzo? Pintaba óleo? Claro, óleo. Era una gran artista. Cocinaba delicioso y siempre... fíjate que eso también creo que es bien importante. Cuando tú cocinas, aprendes a sembrar todas las ideas, aprendes a descubrir las esencias de los sabores. Y eso, yo pienso que la alimentación es lo más importante, porque cuando tú te alimentas vas descubriendo muchos sabores y se te va abriendo el panorama. Hay gente que no come todo. Entonces, para mí, con ella también descubrí sabores, era increíble. Cada vez que vas a un país diferente y descubres un sabor diferente, eso también es como muy, muy bonito. Te conectó con lo mexicano. Claro, también. Con lo mexicano, como la primera vez que descubres un curry, es increíble, ¿no? Es una lluvia de sabores y yo creo que esa parte es muy importante también. Oye, pintaba colores que te hicieron pensar en algo que tenía que ver con diseño, o esto no tiene nada que ver. Bueno, pues no sé, yo creo que todo tiene que ver. Cada receta es simplemente cuando ves cómo hacen o cómo se prepara el mole. Entonces vas viendo todos los ingredientes en una olla y esa parte también te hace ser más creativo. Oye, cuando estás en esta adolescencia, juventud temprana, mucha gente piensa, y quiero preguntarte si es tu caso, que pues hay que estudiar formalmente, sabes, una licenciatura, ir a la universidad y en esta juventud pues entrenarse mucho para poder ser exitoso, para llegar a ser alguien en la vida. Tú nos estás refiriendo a cosas más profundas, ¿no? Que tienen que ver con personas que estuvieron cerca de ti, tu abuela, personas de tu familia, tu padre que te llevó por varias partes de México. ¿Tú formalizaste tus inquietudes
a través de los estudios? ¿Estudiaste formalmente una carrera en materias empresariales, en materia de diseño o no? Pues sí, obviamente, siempre, cuando yo creo que la vida misma te va llevando a prepararte y estar al día. Estudié también primero diseño textil en la Ibero, luego estudié una maestría en historia del arte y obviamente era importantísimo algo de empresas, entonces hice un diplomado de estrategias gerenciales. También, ¿sabes qué? Ha sido bien importante, Carlos, rodearte de asesores. Tenemos asesores realmente brillantes. Esa parte es muy importante. ¿Tuviste algún maestro en la Ibero, alguna maestra que dijeras, esto me abrió una ventana importante para saber a qué me iba a dedicar después? Claro, por supuesto. De hecho, la persona que me marcó muchísimo fue la señora Mayol, recuerdo. Ella era nuestra maestra de historia del arte. Entonces, yo iba con un gusto a esa materia. Como no tienes una idea, yo creo que esa parte de los maestros es vital en la vida. Por eso ahora que tenemos tantos problemas con nuestros queridos maestros, yo creo que es parte esencial de la vida. Hay que hacer una reflexión, hay que ver qué es lo que nos están dejando estos maestros, porque las nuevas generaciones tienen que ser marcadas por los maestros. ¿Qué te enseñó ella en particular? Ella me enseñó a descubrir el valor del arte, de la belleza. Yo creo que en la medida que tú creas una obra de arte, por ejemplo, esta pieza de cerámica, yo creo que en esa medida contagias el crear arte, el oír música. Yo creo que sería más necesario establecer todo lo que tiene que ver con el arte y sensibilizar más a la gente. ¿Qué edad tenías cuando conociste a esta persona? Estabas... Ay, no sé. ¿Cuántos años se tiene cuando se va a prepa? Como estabas en la universidad. No, espérate, no, como 20. Y a partir de ese momento nos dices, esto abre una ventana importante en tu mente, sí, para dedicarte a lo que te dedicas. ¿Cómo das ese paso de transición después de que recibes estos cursos, historia del arte? Ya estabas algo entrenada en temas de diseño textil, como nos estás diciendo. Sí. ¿Cómo das el paso a emprender algo? Nos dices, ya habías emprendido cosas antes, sí, pero a emprender lo que todos conocemos como Pineda Cobalín. Pues mira, fue muy bello, Carlos, porque me hablaron de parte del Instituto Nacional de Antropología para que realizara una colección de todo el arte prehispánico para los museos de México. Entonces, bueno, me acuerdo en esa época ni siquiera había tantos programas tan avanzados en Corel, en Photoshop. Entonces los diseños los hice manuales, pintados a mano. Entonces cuando los presenté, les encantaron y me dijeron, oye, qué bello, vamos a hacer este proyecto. Entonces fue un proyecto muy chiquito, porque empezamos como en 10 museos, pero al mes ya se les había acabado toda la mercancía. Pero, a ver, Cristina, no a cualquier persona le llaman. Bueno, sí, es un tema. Y le dicen, hazme una colección. Esto es como todo en la vida, ¿no? Cuando tú estás en una universidad, la tía, la familia sabe que tú estudiaste diseño, y en esa época estaba María Olvido, una amiga en el INA. Entonces... Acude a ti, claro, por una relación personal y te pide exacto, por una relación personal. Me dijeron, oye, ¿por qué no nos haces unos bocetos? Como en el Metropolitan, vamos a hacerlo en México. Y dije, perfecto. Entonces, bueno, esa fue como la primera... Y dice, se agotó. Se agotó al mes. ¿Qué la caracterizaba? ¿Te acuerdas seguramente de lo que diseñaste ahí? Sí, claro, era un dintel maya. Eran más que nada todo el tema maya. Era de la cultura maya, cosmogonía maya. Y cuando se acabó, me dijeron, oye, ahora preséntanos nuevos diseños. Entonces empezamos a retomar. Luego fue ahí ya cuando mi compañero de la Universidad, Coba, le dije, oye, Cobita, tengo muchas ganas de hacer un perfume, ¿por qué no me ayudas? Él estudió diseño industrial. Entonces me dijo, sí, perfecto. Empezó a meterse, me dijo, oye, qué bonito tu trabajo. Me dijo, ¿no quieres un socio? Y le dije, claro. Entonces cuando entró, ya pusimos como la marca más como Pineda Cobalín.
Un día dijiste, esto va a ser la marca de, no sé si son accesorios, prendas de vestir, ropa, ¿cómo lo defines? ¿Mexicana? Sí. O un día, ¿cómo llegaste a la definición del concepto? ¿Cómo llegaste con tu socio a la definición del concepto final que hoy es, que maduró a lo largo de este tiempo? Claro, pues bueno, en realidad empezó siendo una marca para museos y fue creciendo y se volvió más de tradiciones, de accesorios. Obviamente tenemos muchísimo talento en México, hay muchísimos peleteros, todo lo que son los artesanos de la plata mexicana que están en Taxco. Tenemos también como 20 proveedores diferentes de diferentes ámbitos, calzado, cinturones, capacitamos gente para hacer accesorios nuevos. Y bueno, ¿cómo surge? Pues se va dando. Yo creo que es el resultado de la suma de muchas cosas y también la exigencia y la innovación del día a día, que la gente te dice, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Entonces es como un reto estar siempre pensando nuevos proyectos, nuevos diseños y estar adaptándose a este mundo moderno. A esos 20 y algo años, no sé, cuando empezó Sí, esto, 25 18. años. A los 18 años que empezaste con esto y después, bueno, tenías la marca y estas primeras colecciones que nos describes. ¿Hubo fracasos? Claro, por ¿hubo supuesto. problemas? ¿Cuáles? Bueno, no tanto fracasos, yo creo que yo lo llamaría siempre un aprendizaje. Cuando te equivocas es algo muy bello porque aprendes, siempre aprendes. No sé. ¿Te recuerdas algún episodio en donde dijiste esto, quién sabe si salga adelante? Hay muchísimas veces, a la fecha. Acabamos de abrir un espacio en Nueva York y es un reto impresionante porque estás compitiendo con todas las marcas del mundo. Entonces de repente la gente se para, dice, ay, qué bonito, ¿de dónde es esto? Entonces, dentro de este mundo global, yo creo que también es bien importante esa diferenciación. Y eso es lo que caracteriza todo lo que hacemos. Es un toque con un sello, con una impresión de un objeto que va más allá, ¿sabes? Que te narra una historia, que de repente estás en una cena de estado y alguien comenta de dónde viene su pañuelo, su vestido, y te va narrando tradiciones a partir de un objeto, ¿no? Oye, administrar algo, cuando yo he visto que la gente creativa, tan creativa como tú, o Ricardo, ¿no? Se llama tu socio. Cuando tienen este gen creativo tan poderoso, les cuesta muchísimo trabajo administrar y generar un negocio pues que tenga contabilidad, mercadotecnia, producción, manejo de proveedores, logística, todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Fue muy difícil eso para ustedes? Claro, yo creo que es la parte más importante. Yo creo que la parte administrativa, el estar bien organizado es la parte que más trabajo cuesta, pero en la medida que vas organizando, se siente uno muy satisfecho porque, como diría, vamos a dormir tranquilos, ¿no? Entonces, lo hemos sabido llevar muy bien por los asesores que tenemos. Entonces, es pero sí, ser empresario es como ser un funambulo, estar en esta línea de en cualquier momento me puedo caer por todo lo que implica, ¿no? Un sindicato, un manejo de tanta gente, de verdad, de contagiar. Somos 300. Oye, muchas veces tu marca, la marca de ustedes ha estado presente en espacios públicos muy relevantes, ¿no? Pues tú los tendrás más registrados que yo, por supuesto, ¿no? En lo que tiene que ver con eventos incluso casi oficiales y todo lo que tiene que ver con regalos corporativos, que la gente cuando quiere acentuar la mexicanidad de algo, acude a tu marca. ¿Estás consciente de lo que ha empezado a representar cada vez más esto para la identidad moderna de México? Sí, por supuesto. Creo que es una gran responsabilidad, Carlos, porque en relaciones exteriores, siempre que viene un presidente o un jefe de Estado, es increíble ver cómo van al showroom, a nuestra oficina, princesas, presidentas, y ellas revaloran este arte y esta belleza, y pienso que puede ser una bandera de muchos países emblemática. Ahorita nos estamos enfocando mucho en América Latina,
Estamos haciendo colecciones de Perú, Colombia, Brasil, Okay. para fortalecer esa identidad de América Latina. Entonces, eso también nos ha abierto otras puertas porque hemos hecho muchas alianzas con gobiernos, con simplemente cómo presentas un país de una manera más contemporánea o por una visión de más moderna, ¿no? Sí, con elementos de su identidad Sí. En prendas de uso o accesorios de uso cotidiano. Sí. Te quiero preguntar por Jico. ¿Cuándo se te ocurre Jico? Jico, se me ocurrió, bueno, no es que se te ocurra. Yo creo que Jico nace de ver a todos mis sobrinos, a toda la gente, a los chavos, de ver que siempre están retomando personajes de otros pueblos, de otros países. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no crear un personaje con identidad propia? ¿Pero había un Xoloitzcuintle en la familia? No, claro que no. ¿Ningún No, mascota simplemente, por ahí? sí, yo crecí con perros. Pero En casa de mi abuela siempre había perros y era muy divertido. Pero más que como un personaje, yo creo que el perro es un personaje que te habla de lealtad, de muchos valores. Un perro siempre está contigo, las buenas en las malas. Entonces quise hacer un amigo, un personaje amigable para las nuevas generaciones. ¿Y cuál fue el primer concepto de Jico que apareció en tu El primer concepto mente? fue un Artoy, un muñequito amigable, donde muchos jóvenes lo pudieran intervenir, dándole un rostro cada uno. Y fue muy bello porque en cuanto empecé a escribir el primer cuento, todo el mundo ya quería el segundo cuento. Entonces pensé que era muy importante como recopilar todo el legado de las leyendas de México y del mundo en textos para que fueran más accesibles para la gente. Eso se logró y se logró más, ¿no? Porque Sí. hoy Jico es mucho más que todo eso que imaginaste inicialmente. Claro, bueno, obviamente es parte de esta creatividad de la que hablas, de decir, por ejemplo, ahora estamos haciendo un concurso de América Latina de jóvenes animadores para que cada uno interprete la visión el tema de migrantes, va cambiando cada 6 meses y es como ir haciendo concursos para jóvenes y darles un espacio que ellos no tienen. Una adolescente frente a ti de 13, 14 años que te dice, me gustaría seguir tu camino, ¿qué le dirías? Habla con tu abuela, hazte de un socio, visita a México con tu papá. Qué bonito. Claro, yo le diría que estén mucho con los abuelos, porque esa sabiduría de los abuelos es impresionante. Y también le diría que viaje mucho de mochila, porque esa parte también te fortalece. De verdad, a mí me encantan estos hippies que de repente están en Timbuktu y te van narrando 20,000 historias de lo que han hecho, creando objetos y viviendo de ellos, ¿no? Te voy a contar una anécdota bellísima. De un día iba caminando en la playa y de repente pasó un chavo con un collar súper bonito. Y le dije, ay, qué bonito collar. Me dice, gracias, yo los hago, ¿quieres uno? Y le dije, sí. Y me dice, te lo traigo mañana a las 12 del día. Entonces de repente al día siguiente llego, yo dije, no va a llegar. Y fue bellísimo porque me dio el collar y le digo, ¿cuánto te debo? Y me dice, lo que tú me quieras dar. Le dije, no, ¿cómo crees? A ver, pero es tu trabajo, ponle un precio. Y me dijo, no te puedo cobrar lo que el mar me regaló. Entonces, claro, porque era de conchitas, súper bonitas. Y es cuando más te dan ganas de dar más, ¿sabes? O sea, hay valores que no necesariamente están vinculados a un pago, ¿sabes? Entonces, me atrapó, me gustó muchísimo esa reflexión de ¿Quién hippie. quieres que sea Cristina Pineda en los siguientes 10 o 15 años? ¿Cómo te imaginas? Uy, caray, no, pues es muy difícil. Yo creo que hay que primero pensar en el presente y vivir al día
Esto es como un doble A, ¿no? Yo creo que el reto es ese. Yo creo que en la medida que vas haciendo tus días bien, que te sientes plena, que estás como agradecida, yo creo que eso es lo más importante. Es difícil proyectar, Mejor, para mí yo creo que es más importante el construir día a día. Y finalmente, tú viajas mucho. ¿Gozas más México o afuera de México? No, por supuesto México, claro. México para mí es muy importante. México me ha dado identidad. Muchísimos extranjeros aman México porque en México encuentras muchísima pluralidad. En México te llenas de vida al ver el día a día. Es increíble. México para mí es más especial.